Bien, en cuanto al Antiguo Testamento, ¿qué hablamos? Hablamos del sacrificio, ¿verdad? El origen del sacrificio, ¿qué más? La naturaleza del sacrificio, la eficacia del sacrificio, ¿verdad? Hablar del Antiguo Testamento es hablar de eso, el sacrificio, su naturaleza, primero su origen, ¿verdad? Primero su origen, luego su naturaleza y tercero su eficacia. ¿Hasta dónde llegaron? ¿Hasta dónde se quedaron? Página 135. ¿Sí? Vamos a empezar la eficacia del sacrificio. ¿Sí? La eficacia del sacrificio, correcto, aquí estamos, hablando del sacrificio, su origen, ¿verdad? Número 1, el libro dice número 1, instituido en el cielo, aspecto ¿qué? Corregimos. Número 2, instituido en la tierra, el cual validamos, ¿ok? Luego dijimos naturaleza, ¿verdad? Naturaleza significa ¿qué es? ¿Sí es así? Sí. Entonces, ¿cuál era la naturaleza de un sacrificio? ¿Qué era un sacrificio? Y señalamos que era un acto, ¿verdad? Era un acto de adoración o reconocimiento y búsqueda de perdón. 3, la eficacia, ¿sí? Del sacrificio. La eficacia del sacrificio, ¿sí? ¿Verdad? Observamos, ¿verdad? Vamos a observar que los sacrificios, se dice los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿sí? Eran buenos, se señala, pero el sacrificio neotestamentario es mejor, es definitivamente mejor. ¿Por qué? Es mejor, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Por 5 razones, ¿sí? Por 5 razones que vamos a considerar. Entonces aquí va a surgir una comparativa. Estas 5 razones en base a lo que era o significaba un sacrificio del Antiguo Testamento comparativo con el del Nuevo Testamento, ¿sí? Vamos a observar vamos a observar, estamos en la página ¿qué? 135, página 135. Ahí viene el punto, la eficacia del sacrificio. Pregunta, dice, ¿hasta qué punto eran eficaces los sacrificios del Antiguo Testamento? ¿Procuraban en realidad el perdón y la limpieza? O sea, ¿en realidad lograban? ¿Qué beneficios aseguraban para el oferente? Estas preguntas son de vital importancia, pues comparando y contrastando los sacrificios levíticos con el sacrificio de Cristo, estaremos capacitados para comprender mejor la eficacia y perfección de este último sacrificio. La materia es tratada en la epístola a los Hebreos. El escritor se dirige a un grupo de cristianos hebreos, quienes, desalentados por la persecución, están tentados a retornar al judaísmo y a los sacrificios del templo. Las realidades en las que creen son invisibles, mientras que el templo, con su suntuoso ritual, parece tan tangible y real. Con el objeto de apartarlos de la idea de seguir tal conducta, el escritor hace una comparación entre los pactos nuevo y viejo, demostrando que el nuevo pacto es mejor que el antiguo, puesto que el antiguo es imperfecto, transitorio, mientras que el nuevo es perfecto y eterno. El retornar al templo con su sacerdocio y sacrificios sería dejar
la sustancia por la sombra, la perfección por la imperfección. El argumento es el siguiente, ¿sí? El antiguo pacto era bueno para su época y para los fines que fue designado, pero el nuevo pacto es mejor. Tenemos, ¿verdad?, este título. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran buenos. Sí, eran buenos. De otra manera, no hubieran sido divinamente ordenados. Eran buenos en el sentido de que cumplían cierto propósito, ¿verdad? Punto. Ahí debiera cerrarse la frase. Se puede omitir en el plan divino. Entonces, recordemos que la expiación no fue un plan divino, ¿me explico? Surge por necesidad humana. Es decir, ser un medio de gracia a fin de que el pueblo del Señor, que había pecado contra Él, pudiera retornar a un estado de gracia, ser reconciliado con Él, ¿sí? Y así poder continuar disfrutando de unión con Él. Cuando los israelitas habían cumplido fielmente las condiciones, podían confiar en la promesa que decía: así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Levítico 4:26. ¿Sí? Es decir, cuando se cumplían cabalmente los requisitos señalados. Bien, ahora, en circunstancias que los bien informados israelitas traían sus ofrendas, estaban conscientes, ojo con esto, estaban conscientes de dos cosas. Primero, que el arrepentimiento en sí mismo era y es insuficiente. ¿Qué significa esto? Ok, una transacción visible debía o debe producirse para indicar que su pecado había sido remitido o perdonado. ¿Sí? O sea, no era, ¿qué quiere decir esto que acabamos de leer? Que no era cuestión solo de mera intención. Tenía que haber un sentir interno, pero dice ahí, debía producirse una transacción visible, o sea, debía verse algo, debía realizarse algo. Dice, o sea, quiero ver, como cuando dicen por ahí, ya no me lo prometas, no más promesas, hechos. Ok. Pero, por otra parte, supo de los profetas, ¿verdad? O sea, el pueblo de Israel supo de los profetas que el ritual, fíjese, todo el rito, sin la justa disposición interior, era simple formalidad, sin valor. El acto de sacrificio debe ser la expresión exterior ¿de qué? De sacrificios internos, de alabanza, oración, justicia y obediencia. ¿Correcto? ¿Sí? Repito esto último, el acto de sacrificio debe ser la expresión exterior de sacrificios internos, de alabanza, oración, justicia y obediencia. Los sacrificios de un corazón contrito y humillado, como dice el salmista, ¿verdad? Al corazón contrito y humillado tú no despreciarás. A la luz de esto que acabamos de leer, razonando, fíjese entonces, ¿qué es lo ideal? ¿Qué era y es lo ideal? Que lo exterior fuera real y verdaderamente, ¿sí? Que lo exterior fuera una manifestación de lo interior. Para que no fuera todo mero formalismo externo, ni tampoco mera y sola intención interna.
¿Lo sientes? Hazlo. ¿Lo sientes correctamente? Hazlo correctamente. Y el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, dijo Salomón. Los escritores inspirados establecieron con claridad que los ritos sin la justicia de corazón no eran aceptados, no tenían valor, ¿ok? Es la frase más adecuada a no eran aceptados, ¿ok? Porque a lo mejor humanamente, ceremonialmente se realizaba, ¿no? Y se podría decir, no, pues ya cumplió, pero sin la verdadera intención, realmente no tenían valor. Vistosidad, quizás. Valor profundo, real, no. Sí. Esto quizás debe remontarnos o hacer recuperar ciertas palabras o conceptos. Religión, religiosidad, no. Espiritualidad, sí. Espiritualidad, sí. Religiosidad puede ser quizás mero ritualismo. Voy a cumplir, voy a hacer, voy a obedecer, voy a cooperar, voy a desgastarme, voy hasta sudar. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el fin verdadero de las cosas? Sí. Entonces, todo esto pertenece. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran buenos, es decir, ayudaban parcialmente, siempre y cuando se hicieran de la manera más adecuada, de la manera más correcta. Eran buenos. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran buenos, pero el del Nuevo Testamento es mejor. Sí, es mejor. El sacrificio del Nuevo Testamento es mejor, ¿verdad? Lo voy a comentar primero de una manera muy compacta, para que al leerlo quizás lo identifiquemos mejor, ¿no? ¿Por qué el sacrificio del Nuevo Testamento es mejor con respecto a los del Antiguo? ¿Verdad? Vamos a observar que los sacrificios del Antiguo se realizaban en animales que eran criaturas irracionales, mientras que el del Nuevo Testamento se realiza en un hombre, ¿verdad? Que es a imagen, ¿verdad? Imagen y semejanza, ¿no? De Dios, ¿sí? De Dios, ¿sí? Un ser irracional, mientras que el sacrificio es en un hombre que es a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Removían contaminación exterior, ¿sí? Los sacrificios del Antiguo Testamento estaban más enfocados a lograr, ¿no?, esa purificación o contaminación exterior, ¿sí? Exterior, mientras que el sacrificio del Nuevo Testamento es un sacrificio que tiene un efecto, ¿sí?, un efecto de purificación, ¿sí?, interior, ¿sí?, interno, ¿sí? La tercera diferencia: los sacrificios del Antiguo Testamento eran repetitivos, como dice Hebreos, día tras día, vez tras vez, repetitivos. El sacrificio neotestamentario es único, Los sacrificios antiguos eran ofrecidos por sacerdotes imperfectos, ¿sí? A diferencia de un sacerdote perfecto. Y 5, los sacrificios antiguos tenían un efecto temporal, ¿sí? Un efecto temporal. Mientras que el sacrificio neotestamentario, ¿sí?,
tiene un efecto, ¿sí? Tiene un efecto retrospectivo, es decir, con un efecto hacia el pasado. Y también tiene un efecto retroactivo, es decir, desde hasta. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que digamos, a partir de la muerte de Jesucristo, el efecto retrospectivo es hacia el pasado. Y el efecto retroactivo significa desde Jesucristo hasta el presente. ¿Sí? Esto es lo que significa. Un efecto temporal, corto, pasajero, contra el sacrificio neotestamentario. El sacrificio de Cristo tiene un efecto hacia atrás, hacia el retrospectivo, hacia el pasado, y desde la muerte de Jesucristo hasta el presente. ¿Ok? Ese es el efecto del sacrificio neotestamentario contra el efecto antiguo temporal. Los sacrificios antiguos fueron buenos, pero el neotestamentario, el de Jesucristo es mejor. ¿Por qué? Por estas 5 razones o diferencias, la comparativa. ¿Ok? Sí, estos se ofrecían en animales, criaturas irracionales. Este es ofrecido en un hombre imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Removían contaminación, aspectos más exteriores contra un efecto interno, purificación interior. Eran repetitivos estos únicos, los que ofrecían, ¿verdad? Bueno, el que ofrece, ¿sí? El efecto contra un efecto. ¿Ok? De una manera general. Ahora lo podemos revisar esto en la página 136. En la página 136, observe, dice ahí, mientras el sacrificio del Nuevo Testamento es mejor, ¿verdad? Página 136, mientras que reconocían la ordenación divina de los sacrificios animales, los israelitas, bien informados, no podían menos que sentir que estos no eran medios perfectos de expiación. Primero, había una amplia disparidad entre una, ¿qué dice? Criatura irracional e irresponsable y un hombre hecho a la imagen de Dios. Ahí tiene la primera diferencia, ¿ok? Era evidente que el animal no realizó el sacrificio en forma inteligente o voluntaria. No había comunión entre el oferente y la víctima. ¿Sí? Era evidente que el sacrificio de un animal no podía, por una parte, equipararse al valor de un alma, ni por la otra podía ejercer poder espiritual en el hombre interior. No había elemento alguno en la sangre de un ser irracional que pudiera realizar la redención espiritual del alma. ¿Sí se entiende eso? Está claro, ¿verdad? Ello podía obtenerse solo mediante la ofrenda de una vida humana perfecta, obediencia perfecta contra la desobediencia del hombre, ¿verdad? Porque ¿dónde radica la perfección? Cuando estudiamos la vida de Jesús, el Nazareno, ¿dónde radica la perfección? En la obediencia, en la sujeción, en la humildad, porque eso es tanto lo que el hombre no ha sido capaz. Las historias primeras, el Génesis, el Edén, Adán, etcétera, simplemente ¿qué nos muestran? ¿Qué nos muestran? Rebeldía, desobediencia, obstinación, soberbia, altivez, alejamiento, separación, rechazo. Pero quizás todo empieza por desobediencia. Y entonces, el hombre de Nazaret, ¿qué es lo que nos presenta? Obediencia, sujeción.
El escritor inspirado expresó realmente lo que debe haber sido la conclusión de muchos creyentes del Antiguo Testamento cuando dijo: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. A lo sumo, los sacrificios eran medios transitorios e imperfectos de cubrir el pecado, hasta que entrara en vigor una redención mejor. La ley convenció a la gente de su pecado, ¿sí? Y los sacrificios tenían la virtud de hacer, y ahí va a abrir paréntesis, porque viene la frase que dice, de hacer que esos pecados no provocaran la ira de Dios. Entre paréntesis, que esos pecados no provocaran la ira de Dios. Entre paréntesis, esa frase se corrige. ¿Me explico? Se va a corregir. ¿Por qué? Porque todo ese rito ceremonial de sacrificios lo que buscaba en sí era, pregunta, ¿evitar la ira de Dios? ¿O en realidad qué es lo que se buscaba? Que el hombre fuera libre de culpa. Entonces, mucho ojo, pone el paréntesis y abajo del paréntesis pone que el hombre se sintiera sin culpa. ¿Sí? Sabemos que extendida quedó la idea, ¿verdad?, deformada. Incluso sabemos que se rayó hasta los sacrificios humanos. Pero en el paganismo prevaleció, siempre existió la idea mayormente de que se tenía que ofrecer un sacrificio para evitar o aplacar la ira, decían, de los dioses, para conjurar la ira divina. Pregunta, ¿esto debe expresarse así? Definitivamente no. Hacemos el señalamiento y la corrección, ¿sí? Entonces ahí está el libro. Y los sacrificios tenían la virtud de hacer, la expresión común dice, que esos pecados no provocaran la ira de Dios. No, los sacrificios, ¿qué buscaban? ¿Qué buscaban? Que el hombre se sintiera sin culpa. Dos enfoques. Unos enfocan a Dios, que Dios no se enoja, no se ire. No, ese no es el enfoque. El enfoque es que el hombre se sintiera en paz, recobrara la paz. Ok, segundo, los sacrificios animales son calificados de ordenanzas de la carne, es decir, ritos que removían y quitaban la contaminación corporal y expiaban acciones exteriores de pecado, ¿sí? Pero no contenían virtud espiritual en sí. La sangre de toros y machos cabríos santifican para la purificación de la carne, dice Hebreos 9:13. En otras palabras, expiaba contaminación exterior que aislaba al israelita de la comunión con los demás en la congregación de Israel. Por ejemplo, si una persona se contaminaba físicamente, se lo consideraba inmundo y se le aislaba de la congregación de Israel hasta que se había purificado a sí mismo y ofrecido sacrificio. O si había ofendido materialmente a su vecino, se encontraba bajo condenación hasta que traía una ofrenda por la culpa. ¿Sí? En el primer caso, el sacrificio limpiaba de contaminación de carácter físico, ¿sí?, pero no limpiaba el alma. En el segundo caso, el sacrificio hacía expiación por el hecho externo, pero no cambiaba el corazón. David mismo reconoció que estaba en las garras de una depravación de la cual no podían liberarle los sacrificios animales. Y oró por esa renovación espiritual, ¿sí?, que los sacrificios de animales eran impotentes de efectuar.
De ahí el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque él reconocía, en pecado he sido concebido y en pecado me concibió mi madre. Es decir, reconozco que traigo de raíz, ¿no? Esa rebelión, esa maldad de formación. De ahí la petición sublime, ¿no? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Entonces, este es el punto 2. ¿Sí? Contaminación exterior, a diferencia de una purificación interna, renovación interna. Tercero, la repetición, ¿verdad? Tercero, la repetición de los sacrificios de animales señala su imperfección. No podían hacer perfecto al adorador. Es decir, darle o proporcionarle una relación perfecta con Dios sobre la cual pudiera edificar su carácter. No podían proporcionarle esa experiencia de una sola vez de transformación espiritual que debiera ser el comienzo de una nueva vida. Tercero, repetitivo. Por eso, ¿verdad?, ya hoy en día estamos tan acostumbrados a lo desechable, ¿verdad? Algo se usa una sola vez. Una sola vez. Bueno, ¿por qué? Porque ya no sirve. Entonces, tanto sacrificio cada día, de suyo señalaba precisamente su imperfección. Su imperfección. 4. ¿Sí? Los sacrificios animales eran ofrecidos por sacerdotes imperfectos. La imperfección de cuyo ministerio era indicada por el hecho de que no podían entrar en ningún momento en el lugar santísimo. Y por lo tanto eran incapaces de conducir al adorador directamente a la presencia divina, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Dice Hebreos 9:8. El sacerdote no tenía sacrificio que ofrecer por medio del cual podía conducir a la gente a una experiencia de carácter espiritual con Dios y así hacer al adorador perfecto en cuanto a la conciencia. Observe eso. Estaban limitados. ¿Sí? Estaban limitados. No podían, en un sentido, conducir a tal grado. A diferencia de que a partir de Jesucristo, desde su obra, su muerte, desde su obra, ya es una realidad. Citan las Escrituras que en su muerte el velo del templo se rasgó de arriba a abajo y se pudo ver lo que nunca se veía, ¿no? Se vio lo que era invisible, por así decirlo, para todos. Se tuvo acceso a lo que era inaccesible desde la obra de Jesucristo. Por eso es que hoy, espiritualmente hablando, ¿verdad?, la gente, los creyentes, sí pueden ser conducidos a una experiencia espiritual por medio de la adoración, de la alabanza, la oración, la palabra. ¿Sí? Cosa que antes estaba muy limitada. ¿Hasta dónde podían hacer los sacerdotes? ¿Qué tanto podían lograr? ¿Qué tanto podían hacer entender? ¿Hasta dónde podían conducir a la gente en una búsqueda espiritual, en una experiencia espiritual? ¿Hasta dónde? Estaban limitados. Hoy es posible tanto. Hoy no tiene más el que no quiere. Hoy no toma más el que no quiere. Los medios están, las oportunidades están, las formas las hay, ¿sí?, para ser conducidos a una experiencia espiritual. Una experiencia religiosa, no. Una emoción espiritual, no. Verdadera
experiencia espiritual. Porque hoy en día ante tanta oferta hay confusión. Y hay quien piensa, ¿no?, que cada domingo va por un momento, una emoción espiritual y con eso se alimenta toda la semana. Está equivocado. La vida espiritual no es para vivirse de emociones espirituales cada domingo. Una experiencia religiosa. O vivir de encuentro en encuentro, de retiro en retiro cada mes, cada 4 meses, ¿verdad?, de congreso en congreso. Hay muchas cosas que ayudan, son buenas. Ahora sí que son buenas, pero hay algo mejor, que tiene que ser permanente. ¿Sí? Eso es para la vida espiritual. ¿Sí? Un estilo de vida, una constante. Una experiencia aislada, ¿no? Experiencia cada 8 días, dicen otros. No, nada de cada 8 días. No, o sea, permanente. Eso sí produce madurez. De lo contrario, ¿me explico? Hay tanta inmadurez, tanta pendulancia, ¿no?, espiritual, emocional, tanto sube y baja, tanto vaivén. ¿Por qué? Diría el profeta antiguo, a los tales no les ha amanecido, o sea, no han entendido. Entonces, ¿dónde estamos? ¿En el 4? ¿Sí? Si un israelita hubiera sido interrogado con respecto a sus esperanzas de redención, fíjese, ese mismo discernimiento que le había revelado a él la imperfección del sacrificio animal, le hubiera llevado a replicar que la solución residía en el futuro y que la redención perfecta estaba relacionada en cierta manera con el orden perfecto que sería iniciado a la venida del Mesías. En realidad, una revelación semejante fue concedida a Jeremías. Ese profeta había perdido las esperanzas de que el pueblo fuera jamás capaz de cumplir el pacto de la ley. ¿Sí? Recordemos que a Jeremías le tocó vivir un periodo tan fuerte, tan difícil, que perdió la esperanza. Su pecado estaba escrito con cincel de hierro. Veía tanta dureza, tanta rebeldía en el pueblo, que se describe así: su corazón era engañoso en extremo y perverso, como en el 17:9, ¿no?, de Jeremías se lee. No podían mudar de corazón, de la misma manera que el etíope no podía cambiar de color. O sea que él lo veía imposible. Y estaban tan endurecidos y eran tan depravados que los sacrificios no podían serles de provecho alguno. En realidad, se habían olvidado del propósito primordial de estos sacrificios. Desde el punto de vista humano, no había esperanzas para el pueblo, pero Dios animó a Jeremías con la promesa de que vendría una época en que, bajo un pacto nuevo y mejor, el corazón del pueblo sería cambiado, y cuando habría una remisión perfecta de los pecados, ¿sí? Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. En Hebreos 10, 17 y 18 tenemos la interpretación inspirada de estas últimas palabras, es decir, que una redención perfecta sería realizada por medio de un sacrificio perfecto, y que por lo tanto los sacrificios de animales debían caducar. ¿Sí?
por medio de este sacrificio, el hombre tiene una experiencia de carácter permanente, ¿sí?, que le proporciona una posición perfecta ante Dios. Lo que los sacrificios de la ley no podían realizar ha sido efectuado por el sacrificio perfecto de Cristo. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10, 11 y 12. Y 5, ¿verdad? Queda por considerarse otro asunto. Es cierto que la gente fue verdaderamente justificada antes de la obra expiatoria de Cristo. Abraham fue justificado por la fe y entró en el reino de Dios. Moisés fue glorificado. Y Enoc y Elías fueron trasladados. Había sin duda un elevado número de piadosos israelitas que alcanzaron la estatura espiritual de estas personas dignas, admitiendo que los sacrificios animales eran inadecuados y que el sacrificio de Cristo fue el único sacrificio perfecto. ¿Sobre qué bases fueron justificados estos santos del Antiguo Testamento? Fueron salvos en anticipación del futuro sacrificio. ¿Ok? ¿Cómo fueron final y plenamente justificados todos los santos del Antiguo Testamento? Ahí lo tiene, subrayado, aprendido, entendido. Fueron salvos, ¿verdad?, en anticipación del futuro sacrificio. De la misma manera que la gente en la actualidad es salva en consideración al sacrificio realizado ya. Es decir, hoy la gente es justificada y salva por el sacrificio realizado ya. En el pasado, así, los antiguos fueron justificados plenamente en función de un sacrificio postrero. ¿Sí? La prueba de la verdad se halla en Hebreos 9:15, que enseña que la muerte de Cristo, ¿verdad?, fue, ¿verdad?, ¿cómo dice? En cierto sentido, retroactiva y retrospectiva. Subraya esas dos palabras, retroactiva y retrospectiva, ¿sí? En otras palabras, ¿verdad?, tiene eficacia con relación al pasado, al presente y al futuro, ¿sí? Eso es lo que quiere decir, retroactiva hacia el pasado, sobre el pasado, retrospectiva sobre el pasado, y retroactiva desde su acto hasta el presente, y aún más, y aún más. En Hebreos 9:15 se nos sugiere la siguiente línea de pensamiento. El antiguo pacto era impotente para proporcionar una redención perfecta. Cristo clausuró ese pacto e inició el nuevo pacto con una muerte que realizó la remisión de las rebeliones que había bajo el primer testamento. En otras palabras, cuando Dios justificó creyentes del Antiguo Testamento, lo hizo en anticipación de la obra
de Cristo, a crédito, por así decirlo. Cristo pagó todo el precio en la cruz y canceló la deuda, ¿sí? Dios les dio a los creyentes del Antiguo Testamento una posición que el antiguo pacto no podía comprar. Y lo hizo así en vista del futuro pacto que podía efectuar todo esto. Si uno pregunta si los creyentes del Antiguo Testamento durante su vida gozaron de los mismos beneficios que los que vieron y viven en la época del Nuevo Testamento, la respuesta obviamente es negativa. No había el don permanente del Espíritu Santo, ¿sí?, que siguiera a su arrepentimiento y fe. No disfrutaban de un conocimiento amplio respecto de la inmortalidad sacado a la luz por Cristo. Y en general se vieron limitados por las imperfecciones de la dispensación, tiempo o época en que vivían. Cuando más, ¿sí?, cuando más solo podían pregustar las cosas venideras. Tener como que un vislumbre, pregustar, ¿verdad?, deducir, ¿qué más puede haber? ¿Sí? Entonces, por eso tenemos, ¿verdad?, esto es lo referente a la eficacia de los sacrificios. ¿Qué tan eficaces? ¿Qué tan eficaces eran los sacrificios? Aquí está. Los sacrificios antiguos. En comparación y contraste con el sacrificio. Y digo, y repito, y subrayo, que conviene mucho recordar cuánto del sacrificio está en la obediencia. O si realmente llega a ser para el hombre el mayor sacrificio, la obediencia, obedecer. Porque ese fue el problema al principio. No harás esto. Y el hombre dice, sí lo hago. Se lo dijo Samuel a Saúl. ¿Crees que Dios se complace más en los sacrificios y la grosura quema de los animales que en la obediencia? Como tremendo pecado es la obstinación, le dijo, ¿no? Así, la obstinación, la terquedad, la necedad, la desobediencia, vaya, porque es lo que ha llevado al hombre a la ruina, la desobediencia. De ahí que quizás la virtud más grande sea la obediencia, o el sacrificio más grande. Dirán algunos, tener que obedecer. Se registra que dijo David, Dios mío, el hacer tu voluntad me ha agradado. ¿Sí? O sea, obedecer me ha agradado. Observando, pensando, razonando, concluimos que lo dijo en vida. Lo dijo en vida, pero no sin haber probado la amargura de la consecuencia de la desobediencia.
probó lo amargo, ¿sí?, de las consecuencias de la desobediencia. Reaccionó y dijo, no, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Tu misericordia es mejor que la vida misma, porque pudo comparar lo que era estar en Él, obedeciéndole a Él, que estar sin Él, fuera de Él y desobedeciendo. Y no solamente David, sin duda, muchos otros más. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos, ¿sí?, la primera parte del tema de la expiación, el Antiguo Testamento. Su origen, naturaleza y eficacia. Con esto, como siempre lo señalo, ¿verdad?, conviene releer, ¿cuántas? Muchas veces, hasta que, esto se decía de antiguo hasta que caiga el 20, dicen hoy hasta que le haga clic, ¿no? Hasta que este conocimiento se vaya acomodando y produzca luz, como debe producir. Los judíos de hoy día, sobre todo los ortodoxos, todavía practican el sacrificio. Por no tener el templo en el lugar que se quisiera, lo cual precisamente es motivo de disputas, ¿sí?, no se realizan. Sin embargo, ¿verdad?, por las noticias, por todo lo que se ve, se sabe, pues, ¿verdad?, está el proyecto del templo prácticamente listo ya para ensamblarse, armarse y reanudar los sacrificios. ¿Sí? Obviamente, ¿verdad?, hablando de esa línea, ¿verdad?, un judaísmo ortodoxo, donde se piensa que se debe continuar, porque desde luego no se le da el valor, el crédito al Mesías en Jesús de Nazaret. Por lo tanto, se piensa que se debe continuar. Sí, definitivamente. Entonces, pues ahí tenemos, ¿sí?, la expiación. En el Antiguo Testamento, el sacrificio, ¿sí?, su origen, su naturaleza, su eficacia. ¿Para qué servían? ¿O eran eficaces? Bueno, ahí está. ¿Qué nos toca ver posteriormente? Nos toca entrar al segundo subtema, la expiación en el Nuevo Testamento. Ahorita, pues bueno, se acerca un periodo importante para el cristianismo. Esto, bueno, tomando los tiempos en cuenta, habrá mucho ahorita costumbres, ritos y demás, inclusive cuando uno se hace cada semana. Platicaba yo con algunas personas que dicen, bueno, es que yo voy, pues estoy tomando, se llama la hostia y la comunión. Sí, exactamente. Dicen, pues en cierta manera ahí siento yo un arrepentimiento. Y ahorita viene una época importante y veo que ahorita, pues bueno, ya empieza, ¿no? Con varios costumbres, ¿va? Sí. Costumbres que en un momento dado a lo mejor no llevarían de manera consciente a la obediencia. Sí, definitivamente, ¿verdad? Aquí está este comentario, dada la fecha en que estamos, ¿verdad? Pues se empiezan a ver, a verificar costumbres. Ahora sí que todo esto en vísperas de Semana Santa, ¿verdad?, que tiene que ver con esto, sacrificio, la expiación, ¿verdad? Entonces, al día de hoy, pues hay costumbres, hay tradiciones, ¿verdad? Hay confusión, hay engaño, hay de todo. Hay de todo. Ciertamente la gente puede decir, el participar de un acto me hace sentir cierto arrepentimiento. Habría que revisar si no es más bien remordimiento, porque el arrepentimiento como tal es una metanoia, es un cambio en la mente de ideas, creencias, convicciones, ¿verdad?, que se reflejan finalmente en el modo de vida, Entonces, repito, hay información, pero también hay engaño, hay confusión, hay mucho. Y más cuando hablamos de religiosidad. ¿Qué es lo que sobra? La cautividad de la religiosidad. No dudamos que haya gente bien intencionada que quisiera y busca, pero ojalá y busquen las Escrituras.
porque buscar en mera religión o religiosidad no es buen lugar, no es buen lugar. Para eso están las Escrituras, accesibles, ¿verdad? Las Escrituras deben ser enseñadas, deben ser explicadas, deben ser administradas. ¿Cuánto de esto fue motivo de contiendas, de la Reforma, ¿verdad? ¿Cuánto de esto? Entonces, debe darse al pueblo, enseñarse al pueblo, eso, la lectura, el conocimiento, ¿sí? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que tenéis la salvación y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿sí? La propia Escritura da testimonio, llama, pide, exige que se lea, se estudie, se investigue, porque ahí está la salvación del hombre. Entonces sí, estamos en días de mucha actividad religiosa, días de conmiseración, de remordimiento, ojalá y sea verdadero arrepentimiento, ¿me explico? Pero bueno, pues ahí está la realidad, lo que se ve no se juzga, ¿verdad? Hay oportunismo religioso quizás, lo que va de por medio es la salvación del hombre. Ojalá todos entendamos lo que significa este día, esta semana, ese sacrificio, la obra de Jesucristo, ¿a favor de qué? Es lo ideal. Hay gran responsabilidad en el liderazgo, de enseñar, correcta, conducir a la gente a una experiencia espiritual de profunda, ¿no? Adoración. ¿Sí? Entonces, ahí está. Pues nos detenemos aquí entonces, ¿sí? Para, decía, pasar posteriormente a la expiación en el Nuevo Testamento. Ahí hablaremos de la realidad de la expiación, la necesidad de la expiación, la naturaleza de la expiación y la eficacia de la expiación. Son los 4, ¿verdad?, aspectos que vamos a ver de la expiación en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, el compromiso sigue de estar leyendo, ¿verdad?, y avanzando. Dios les guarde. Buenas noches.